Soy Esther González Siniestra. En este video les explicaré sobre el tema de la concepción bancaria de la educación del autor Paulo Freire. Como sabemos, la educación ha sufrido diversas transformaciones a través del tiempo. Los cambios en estas se adecúan de acuerdo a las sociedades a los que ellas demandan y necesitan. A lo largo de la historia, diversos autores han hecho grandes aportaciones a los diferentes modelos pedagógicos. En este caso, Paulo Freire, un autor brasileño, pedagogo, filósofo, educador, que se destacó por defender una pedagogía crítica y por promover una educación humanista. Este autor conoció la pobreza y el hambre durante la depresión de 1929, cosa que le ayudó a forjarse de una perspectiva muy distinta a las demás y creó su propia obra, La pedagogía del oprimido. Esta pedagogía del oprimido se sustenta en una nueva relación entre el educando y el educador. A partir de ella se viene la concepción bancaria de la educación. Es realmente esta una metáfora que utiliza Paulo Freire para dominar la concepción, según la cual el estudiante es visto como si fuera un banco donde va a depositar dinero, pero en este caso lo que deposita es de su conocimiento para que lo memorice y también lo acumule como en una cuenta bancaria y luego lo repitan con grandes razonamientos. A diferencia de ella, la teoría de la educación de Freire se basa en un papel activo del estudiante. El estímulo de este activismo por parte del educador y el diálogo entre ambos. Paulo Freire condena a la educación bancaria, y no solo porque ésta da lugar que los educandos acumulen conocimientos y así devengan una especie de archivos, sino también porque los aleja de la práctica científica y asimismo el tiempo no estimula en ellos la indagación y la creatividad, sin las cuales es muy limpio todo el incremento del saber, que según asegura el propio Freire, solo existe la búsqueda inquieta, impaciente y permanente que los seres humanos hacen en el mundo, así como el despliegue de su creatividad que da lugar a la invención y a la reinvención. En la lucha persistente contra la enseñanza bancaria, Freire señala que se impone la fuerza creadora del aprender, de la que forman parte la comparación, la repetición, la comprobación, la duda rebelde, la curiosidad no fácilmente satisfecha, lo que supera los efectos negativos del falso enseñar y contribuyen a su transformación como seres humanos. Amerita destacar también que cada uno de estos componentes del proceso educativo tienen una gran importancia. Por ejemplo, la duda, que no solo es la suspensión de razonamiento para llegar a una determinación, ni la valoración ante una decisión a tomar o la posposición de un asunto en hora de resolverlo o ventilarlo, sino que también es un incentivo para continuar adelante en la búsqueda de nuevos conocimientos o en su confirmación. De este modo, tiene un valor inestimable desde su perspectiva cognitiva, por cuanto incentiva el deseo de aumentar los conocimientos. Como podrán ver,
Aquí tengo una imagen de lo que es la educación bancaria, resumido en un pequeño mapa conceptual. El educador Paulo Freire, en la pedagogía del oprimido, hace una crítica a la educación tradicional de los opresores, que se llama educación bancaria. En este tipo de educación, el maestro es el sujeto de la educación y el educando es el receptor que recibe todos los contenidos de la sabiduría. La tarea del maestro es llenar a los educandos con los contenidos de sus conocimientos. En esta concepción bancaria de la educación, el buen educador es el que mejor vaya llenando los recipientes en los depósitos del estudiante, y será el mejor educando el que se deje llenar dócilmente los recipientes y los aprenda con mucha memorización. Cabe destacar que los estudiantes de la educación tradicional son pasivos, ya que estos reciben muchos conocimientos, los cuales, claro, son guardados y también archivados. El dueño de la información es el educador, que es, por supuesto, el quien sabe, pues los educandos serán los que no saben, en este caso, los estudiantes. Esta educación también forma agentes dóciles de los opresores. Se educa para una vida bajo control de los opresores, quienes estarán tranquilos porque no saben que los educandos se están formando en una nueva educación tradicional, con seres más adecuados al mundo gobernado por los opresores. Por ello, dice Freire que los opresores siempre estarán representando dificultades cuando los educandos van descubriendo su propia realidad. Para el educador brasileño, la educación tradicional, o en este caso la educación bancaria, no permite la conciencia de la realidad y la liberación de los educandos. Esta educación sirve a la clase dominante y deja a los oprimidos en la total obscuridad. Ante ellos, propuso una nueva educación que debe dar más importancia a los educandos en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los educandos se convierten en educadores y los educadores se convierten en educandos. Una nueva dinámica educativa, pues los educadores son los mensajeros de los opresores y los que se educan con una nueva educación problematizadora, con actos permanentes de descubrimiento de la realidad. Llegué a la conclusión de que el perfeccionamiento de la educación superior contemporánea está vigente la lucha de Paulo Freire contra la educación bancaria. Esto se debe a no solo en que insiste en que el estudiante debe ser activo en el proceso educativo, ya que en el mismo debe desplegarse continuamente en el diálogo entre el educando y el educador. Lo decisivo está en la importancia que le da a la conjugación duda, curiosidad, epistemológicamente en el pensamiento crítico. Ella debe de ser la que obra y sostenga el mencionado diálogo y la que impulse al estudiante a asumir el papel protagónico en su educación y a mantenerlo como fuerza superadora. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del tiempo. Paulo Freire.